Bueno, jóvenes, bueno, en la mañana habíamos avanzado hasta sacar ya el tiempo de reverberación. Recordemos que para que podamos tener un salón de clases, el tiempo de reverberación debe de quedar entre 0.7 y 1.2. Después de hacer los arreglos de cambiar el tipo de asiento, nos quedó entre 0.7 y 0.85. Entonces está entre 0.71 y 0.85. Entonces estaría perfectamente para un salón de conferencias o un salón de clases. Después, el siguiente cálculo en la secuencia para poder determinar nuestro audio es la cantidad o el número de altavoces que se requiere. Para poder sacar el número de altavoces, ¿qué debemos de tener? Pues debemos de tener la superficie del lugar y después aplicar ¿qué cosa? Número 1, la altura con respecto al techo, que en este caso tenemos una altura con respecto al techo de 3 metros. La altura del oído, recuerden jóvenes que las personas pues van a estar en este caso, como es un salón de clases, van a estar sentadas, entonces el oído se encuentra a 1,20 m cuando nos encontramos sentados y a 1,60 m cuando se encuentra la gente de pie. Entonces, en base a esos datos vamos a ir calculando lo siguiente. Y por último, el ángulo de apertura de las bocinas. Normalmente un altavoz o bocina tiene un ángulo de amplitud de sonido de 90 grados. Superficie del espacio. Recordemos que nuestro espacio tenía 5 de ancho y 7 de largo, entonces 5 por 7, 35 metros cuadrados. Entre 4 veces corchete, paréntesis, altura del techo 3 metros, menos altura de la persona que está en este caso sentada 1.2, tangente del ángulo, pero el ángulo en este caso vale 90 grados, 90, si yo lo divido entre 2, me va a quedar 45 grados. Cerramos del ángulo y volvemos a cerrar el segundo, en este caso el corchete, y elevamos al cuadrado. Yo recomendaría que para este cálculo lo hagan separado. Primero hagan la parte de abajo y después hagan la división. Para el caso de abajo quedaría 4 que multiplica a 3 menos 1.2 por la tangente de 45 y elevado al cuadrado. Y les va a quedar en el denominador 12.96. Por último, entonces la división, número de altavoces va a ser igual a 35 entre 12.96. Se requerirían 2.7 altavoces. No se pueden colocar pedazos de altavoz, aunque les dé 2.1, 2.2, 5.006. Si el número que tengamos siempre le vamos a redondear o lo vamos a llevar al siguiente número entero. Entonces, ¿cuántos altavoces mínimamente requerimos? Mínimamente requerimos 3 altavoces. ¿Dudas, jóvenes, con este cálculo? Jóvenes, dudas en esta parte, No, Inge. ¿no? Inge, entonces en 1.2 siempre va a ser eso. Si está sentada la persona, sí. Pero si, por ejemplo, vas a calcularlo para vas a poner un salón de baile, ese sería 1.6, porque ¿cómo van a estar las personas? De pie, Ok. ¿sale? Va a depender si están sentados o van a estar de pie las personas. ¿Y los 45? ¿De Los dónde? 45 es la división de los 90 grados que tiene de abertura la bocina entre dos, casi siempre va a ser 45. Todas las bocinas normalmente dan 90 grados de amplitud de sonido. Ok, gracias. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno. Antes de que yo empiece, voy a explicar un poquito qué está pasando. El sonido se mide por decibeles, como lo habíamos visto en la clase en los días anteriores. Lo que sería la intensidad del sonido se mide en decibeles. Los instrumentos o el tipo de música generan estas frecuencias y estos niveles sonoros.
Por ejemplo, un piano. Un piano tiene frecuencias desde 27 Hz hasta 9000, un órgano de 16 a 5000, una flauta de 250 a 2500 y así sucesivamente. Pero de intensidad de sonido, un piano solo tiene 64 decibeles, un órgano 72, una flauta 70, un violín 52, una orquesta 95. Esta es la cantidad de sonido que más o menos van a estar emitiendo. Hablando de música, ya en conjunto, si tenemos música clásica, genera 94 decibeles de sonido. Un rock clásico, 103. Pop en español, 108. La electrónica, 108. Incluso el reggaetón tiene más decibeles que el metal. Nos podemos dar cuenta cómo la intensidad máxima o la intensidad de nivel de sonido es mayor dependiendo del tipo de música. Según los especialistas y según la norma de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dicen que una persona que esté escuchando sonidos a 80 decibeles tranquilamente puede estar escuchando hasta 8 horas ininterrumpidas sin que nuestro oído se lastime. Sin embargo, si nuestro oído está escuchando decibeles de más de 110 por sesión, se recomienda que el tiempo máximo sea de 45 y para todos estos casos, por lo menos tener 15 minutos de descanso. Eso va a generar que nuestro oído se relaje y no tenga tanto trabajo. Porque al final de cuentas, nuestro oído funciona con un tímpano, que es como un elemento oscilante que con tanta vibración, pues se puede llegar a lastimar con el tiempo. En base a esos datos, vamos a calcular dónde vamos a colocar nuestros altavoces. Recuerden que estamos haciendo el ejemplo de un salón. ¿Dónde podemos colocar los altavoces? Los altavoces los podemos colocar. La primera opción es que los coloquemos los 3 altavoces en la parte frontal, por ejemplo, arriba de lo que sería el pizarrón, y que desde acá emitan sonido. Esta podría ser la opción número 1, que es la que vamos a ver. La opción 1. La opción 2 es que lo coloquemos en la parte superior, los 3 altavoces, que los coloquemos en el techo, y de vez de que el sonido venga de la parte frontal hacia el frente de los alumnos, vengan de la parte superior hacia abajo. Entonces, para poder ver esas dos opciones, tenemos que conocer en ambos sistemas qué distancia vamos a tener. Por ejemplo, si lo voy a colocar arriba del pizarrón, vamos a tener que colocar altavoces de tipo columna. ¿Cuáles son los de tipo columna? Los de tipo columna son estos. Son un tipo de altavoz que es más verticalizado. Entonces, si nosotros tenemos aquí nuestro salón de clases y el pizarrón, aquí podemos tener una columna, 2 columnas y una columna acá. Estos 3 nos van a dar un buen sonido envolvente y nos va a generar un buen nivel en general. Para poder hacer esto, es necesario conocer la distancia que existe desde el altavoz hasta las personas. ¿Pero qué persona? No nos interesa la primer persona que se encuentra en el auditorio o en el lugar que vamos a ponerle audio, sino nos interesa la última persona que tengamos. En este caso, para poder sacar esta distancia desde el centro de este altavoz hasta donde va a estar esta persona, hay que sacar, número 1, la longitud desde el altavoz hasta el último lugar. En este caso, ¿cuánto tiene de largo nuestro salón? 7 metros. ¿Y qué altura hay que restarle? Bueno, recordemos que nuestro salón, ¿cuántos metros de altura tiene? Tiene 3 metros. Y nuestro oído, según la diapositiva anterior, 1.2. Entonces, ¿cuánto valdría la altura, esta altura H que tendría de acá para acá? 1.8. ¿Qué figura, jóvenes, se formó con estas 3 líneas amarillas? Un triángulo. Un triángulo. ¿Y cómo se calcula entonces la hipotenusa, que es el valor de R? Con un teorema de Pitágoras. Raíz cuadrada de L al cuadrado más H cuadrado.
Entonces, ¿cómo quedaría? Vamos a ir haciendo el cálculo directamente. Quedaría raíz cuadrada, abro paréntesis, 7 metros, 7 metros al cuadrado, más 1.8 metros al cuadrado. Cerramos corchete y así aplicamos la raíz. Aplicando esa raíz, 7 al cuadrado más 1.8 al cuadrado y la raíz cuadrada, si hacen por ahí, les debe de quedar 7.22 metros. No sé si hasta acá, jóvenes, tengan alguna duda. No, Inge. ¿No? Entonces este cálculo es para medir de que llegue hasta, ¿cómo se dice? Hasta el fondo, ¿no? Hasta la última Sí, persona. ya es que ya calculamos que necesitamos tres, tres bocinas para nuestro salón de clases. Ahora, ¿de qué potencia tienen que ser las bocinas? ¿Cuántos watts debe tener de potencia para que puedan dar suficiente sonido a a todo el salón? Bueno, ya tenemos entonces qué distancia vamos a ocupar. Bueno, para sacar la distancia, otra parte importante es lo que se conoce como intensidad del sonido. La intensidad del sonido no es más que una división. ¿Qué división? Dice que vamos a poner 10 elevado al lo que sería el nivel de presión sonora en decibeles, es decir, los decibeles que voy a estar escuchando entre 10 entre una constante K. Para que no le hagan tanta vuelta, aquí yo ya les presenté esta tablita. Cuando ustedes quieran poner música, van a checar qué tipo de música van a poner en el lugar. A ver, permítanme. Ahí está. ¿Qué tipo de música van a colocar? Por ejemplo, si el lugar va a ser de música clásica, con que lo calculen con 94 decibeles, perfecto. Pero si el lugar va a tener de diferentes tipos, yo les recomiendo que lo hagan con 111 decibeles. En este caso, ninguna de las dos va a ser factible, porque un salón de clases, ¿qué es lo que ocupa? No se ocupa tanto música, lo que requerimos que se escuche perfectamente es la voz, y lo que es la voz o la palabra tiene una cantidad de decibeles de 75. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra operación? Sería 10 elevado a los 75 divididos entre 10. 10 elevado a los 75 entre 10. Y esto lo vamos a dividir entre el valor de K. Si a 75 tiene su propia K. Si estamos hablando de música de fondo o ambiental, también tiene la K. La música tiene su propia condicionante K. Cada elemento tiene su propia K. Entonces, en este caso, estamos hablando de la palabra 10 a la 75 entre 10 entre 10 a la 9.2. ¿Sale, jóvenes? Hacemos la operación. ¿Cómo la van a colocar en su calculadora? Van a poner 10 elevado a la 7.5, ya hicieron la división, entre 10 elevado a la 9.2. ¿Y cuánto les daría esto, jóvenes? Quiero que por favor ahí lo intenten. ¿Cuánto les va a dar? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les dio, chicos? Bueno, no sé si esté bien, pero me dio... Espérame. Me dio 0.01.
Otros decimales más, Lupita. 9. Ahí está. 0.01995, ¿verdad? Sí. Ahí está. ¿Está bien? Bueno, esta intensidad del sonido y el valor de la distancia ya los puedo utilizar en la fórmula de potencia de altavoces. ¿Cómo se saca la potencia de altavoces? La fórmula es 4 veces pi por la intensidad del sonido por el radio al cuadrado. Bueno, que la fórmula no les espante. Lo que pasa es que el altavoz genera precisamente una esfera de sonido. Esta esfera de sonido. Que tiene un radio. ¿Qué radio es? ¿Es esto? Esta es la esfera de sonido que va a tener. Tiene una esfera de sonido. Y vamos a sacar el área total del sonido. ¿Cómo se saca? 4 veces pi por intensidad del sonido por el radio al cuadrado. 4 veces pi por la intensidad del sonido. Recomiendo que este número tenga varios decimales. No le pongan 0.01 porque sí van a tener bastantes errores. Entre más decimales va a ser mejor. Multiplicado por el radio al cuadrado. ¿Cuánto vale el radio? Fue el valor que tuvimos antes. 7.22 al cuadrado. Hacemos la operación. Multiplican directamente así como está. Me dio 13.06, no sé si está bien. 13.06. 13.06. 13.06. Ok. Precisamente eso sería lo que nos estaría dando. Bueno, jóvenes, ¿dudas? No, Inge. ¿No? 13.06 y este resultado está dado en watts. No pueden poner o nuevamente un valor así, tienen que llevarlo siempre al siguiente valor mayor. Entonces, ¿de cuántos watts mínimamente tiene que ser su bocina? De 14 watts. Esto, si lo vamos a colocar, ¿dónde? Si vamos a colocar nuestras bocinas al frente del pizarrón. Sería la opción número 1. Bueno, pero ¿qué pasa ahora si voy con la opción número 2? Si las coloco sobre el techo. Si las coloco sobre el techo, la distribución va a ser diferente. Vamos a utilizar lo que hemos utilizado con las lámparas, un diseño muy parecido en el cálculo de las distancias. El largo lo vamos a dividir entre 2 veces el número de altavoces. ¿Qué largo tenemos del salón? Tenemos 7 metros. Entre 2 veces el número de altavoces. ¿Cuántos altavoces tenemos? ¿Tres? 3. Entonces, ¿cuánto quedaría? Quedaría 7 entre 2 por 3 son 6. 7 entre 6, la distancia que habría entre altavoz y paredes sería de 1,16 m. Es decir, que si aquí tengo mi pared y aquí tengo la otra pared, de acá para acá, 1,16 m. Y entre altavoz y altavoz, recuerden que es como las lámparas, funciona el doble, serían 2,33 m. 2,33 m. Y aquí 1,60, 1,16. Ahí está. Esto, así quedarían cada una de las lámparas. Aquí. De acá para acá, los 1,16. De acá para acá, los 2,33. 2,33. Y de acá para acá, 1,16. Ahí está. Bueno, hacemos el mismo cálculo. ¿Cuánto quedaría ahora como longitud? Para este caso, la longitud cambiaría. Porque tengamos en cuenta lo siguiente. Lo único que vamos a tener de longitud va a ser los 1,16 m,
Pensemos que aquí hay una persona sentada, 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 y así sucesivamente. Aquí están las personas sentadas. ¿Cuál sería la distancia más larga? La distancia más larga sería esta. Aquí tendríamos un en largo y aquí tendríamos la altura. Entonces, raíz cuadrada, abro paréntesis, abro la raíz de la longitud, que en este caso es de acá para acá, serían los 1.16 metros al cuadrado, más la altura, recordemos que seguimos teniendo a las personas sentadas, entonces sigue siendo 1.8. ¿Por qué 1.8? 3 metros del techo. Y a 3 metros le quito 1.2, me queda 1.8. Al cuadrado, cerramos el paréntesis, igual. Raíz, abrimos paréntesis, 1.16 al cuadrado, más 1.8 al cuadrado, cerramos paréntesis, igual. Y esta distancia sería de 2.141 metros. Nuevamente, intensidad del sonido. La intensidad del sonido no va a cambiar. 10 elevado a la 7.5 entre 10 elevado a la 9.2. ¿Por qué no está cambiando? Porque sigue siendo el mismo sonido y va a seguir siendo el mismo valor, 0.01995. Entonces, el valor de la potencia quedaría 4 veces pi por 0.01995 por el radio 2.141 al cuadrado. Y necesitaríamos para este tipo de sistemas, necesitaríamos una potencia mucho menor que en el anterior caso. Únicamente requeriríamos una potencia de 1.149 watts. Es decir, con una bocina de 2 watts funcionaría perfectamente este sistema. A diferencia de ponerlos en el pizarrón de enfrente, si los ponemos en el techo, con una potencia de 2 watts funcionaría. Pero en este cálculo, ¿cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo con respecto al largo. No solo los altavoces van a quedar a lo largo, también van a quedar, jóvenes, ¿cómo? A lo ancho. ¿Cuánto teníamos de ancho en nuestro salón? 5 metros. 5 metros entre 2. En este caso, a lo largo, si lo vemos desde arriba, aquí está nuestro salón, una lámpara, 2 lámparas, 3 lámparas. Aquí ya sabemos que yo iba a dividir los 7 entre 6. ¿Por qué entre 6? ¿Cuántas lámparas tenemos así? 3. Pero así no tenemos 6 lámparas. ¿Cuántas lámparas tenemos en este eje nada más? Una. Así que serían los 5 metros entre 2 por 1, 2. ¿Y cuántos metros tendría en este caso de longitud? 2.5 metros. ¿Qué es lo que está pasando? Si nosotros ponemos a un alumno acá y otro alumno acá, la distancia aquí va a ser diferente, el triángulo va a ser diferente. Aquí yo tendría 2.5 de acá para acá y de acá para abajo la altura del oído. Entonces sería raíz cuadrada de 2.5 al cuadrado más 1.8 al cuadrado igual. Nuestro radio sería de 3.08 metros al cuadrado. Esta sería nuestra distancia desde donde está nuestro altavoz hasta donde estaría nuestra persona. Pero en metros, hasta nuestra persona. En la intensidad de sonido es la misma porque sigue siendo para palabra y ya podemos sacar nuestro cálculo. 4 veces pi por los 0.01995 multiplicados por la distancia 3.08 al cuadrado. Y necesitaríamos 2.37 watts de potencia si lo vamos a poner hacia, teniendo en cuenta el ancho. A lo largo, con una potencia de 2 watts es suficiente, pero a lo ancho no. Recuerden que todo número se debe de subir al siguiente entero. Entonces, ¿de qué potencia deben ser mis bocinas?
de 3 watts. No puedo escoger ni de 2 watts. No puedo escoger de 2 watts. ¿Por qué tengo que escoger de 3? Porque recuerden que yo debo de hacer el cálculo basándome. Si las voy a poner en el techo, las tengo que calcular a lo largo y a lo ancho. Inge, una duda. Dime. ¿Por qué mencionó que la intensidad del sonido no cambió? O sea, ¿por qué la misma? ¿Qué es lo que quieres que se difunda en el salón? ¿Qué es lo que quieres que se difunda en el salón? ¿Música de fondo, música o palabras? Palabra. Vos, entonces no va a cambiar este primer resultado que tenemos, se va a aplicar siempre. Lo único que estoy haciendo es diferentes opciones de cómo colocar mi bocina. Esta primera opción es colocándolos al frente y en la segunda opción es colocándolos en el techo. Solo que en el techo tengo que calcularlo a lo largo y a lo ancho. Pero sigue siendo, yo quiero que mis bocinas sigan trabajando de la misma manera, que me sigan dando sonido para palabra. Si yo quisiera que me dieran sonido para música, tendría que hacer el cálculo basándonos en los valores de música. Por ejemplo, música, tendría que poner un decibel entre 80 y 110 y dividirlo entre 10 a la 12. ¿Sale? Gracias. Bueno, entonces, vamos con el último punto. Tenemos que comprobar si nuestro sistema va a ser funcional. Para eso, tenemos que tener en cuenta dos sistemas de sonorificación. La primera se llama fuente sonora puntual. Es cuando la superficie va a atravesar en forma de cuadrado. Esto normalmente pasa porque el altavoz es una bocina más cuadradita. En este caso, si se dan cuenta, hay una pérdida de sonido. Al principio de nuestro altavoz salían 80 decibeles, pero después de 1 metro ya solo hay 74. Se va perdiendo la cantidad de decibeles según el área que existe. Si nosotros colocamos un altavoz del tipo rectangular, la pérdida es menor porque si se dan cuenta el área de difusión del sonido es mucho menor. Una fuente sonora lineal, la superficie atraviesa el haz y crece linealmente, hace que el área sea mucho menor y por ende se pierda menos el sonido. Pero para cualquiera de estas dos, tenemos que hacer el cálculo de la atenuación del sonido, es decir, cuánto sonido sale de mi bocina y cuánto sonido llega a la persona. La fórmula dice que la sensibilidad del altavoz o nivel de presión sonora por sus siglas en inglés SPL, es igual a los decibeles que quiero escuchar menos 20 veces la distancia que exista, el valor R que yo tenga, más 10 veces la potencia que tenga mis altavoces. Voy a hacer primero el ejemplo de que si yo lo quisiera colocar en el frente, aquí está, si yo lo quisiera colocar al frente, entonces, nivel de presión sonora va a ser igual. ¿Cuántos decibeles quiero escuchar? 75. Menos 20 veces el logaritmo de la distancia. ¿Qué distancia teníamos? En este caso de que los tenía yo al frente, tenía una distancia de 7.22. Más 10 veces la longitud multiplicada por 10 veces el logaritmo de la potencia de mi altavoz. En este caso, ¿cuánto valía la potencia? 14 watts. Aplicamos esta fórmula. En su calculadora aparece un símbolo que dice log para que lo puedan hacer. 75 menos 20 log de 7.22 más 10 log 14. Cierran paréntesis y en mi caso me da 69.29 decibeles. ¿Qué me está diciendo? Que al principio estaban llegando 75 y que únicamente al último oyente nada más le van a estar llegando 69 decibeles. Se está perdiendo prácticamente 5.71 decibeles a lo largo del salón. Entonces,
Para evitar este tipo de problemas, vamos a sacar la pérdida. La pérdida es igual a los decibeles que yo quiero escuchar menos el nivel de presión sonora entre los decibeles. Este es el valor, hay que sacar el valor absoluto. No me importa cómo me dé la resta, únicamente me importa el valor positivo y multiplicado por 100. ¿Cuántos decibeles quiero escuchar? 75. Menos el nivel de presión sonora, 69.29 entre 75 y por 100. Hagan la operación, jóvenes. ¿Alguien me puede decir, jóvenes, cuánto les da el valor? ¿Cuánto les da, jóvenes, el valor? A mí me da 7.61. Gracias, así es, 7.61%. Bueno, ¿este valor qué representa? Bueno, vamos a tener tres datos fundamentales que quiero que recuerden y si no ya lo van a encontrar en las diapositivas que subí. Cuando este valor es menor a 7%, la inteligibilidad de la palabra es excelente. ¿Qué es la inteligibilidad de la palabra? Es el conjunto de cualidades que debe de tener el sonido para que lo podamos entender. Es muy común que en algunos lugares, centros comerciales, lugares de autoservicio, escuchamos que de repente habla alguien y dice, "Le voy a dar más señores", y nunca entendimos qué dijeron. Es porque el cálculo de la inteligencia de la palabra no les interesa. Nada más quieren escuchar un sonido y escuchar un código. Sin embargo, cuando estamos hablando de un sonido, lo que más requerimos es que la voz llegue lo más clara posible. Entonces, este valor debe ser menor a 7 para que esté bien. Bueno, si no nos da menor a 7% y el valor está entre 7 y 14, cuando el valor está entre 7 y 14%, este valor vamos a decir que la inteligibilidad, es decir, lo claro de la palabra va a ser, o el claro del sonido va a ser medio, y por último, la calidad del sonido. Cuando este valor sea mayor a 14%, vamos a decir que la calidad del sonido va a ser mala. El sonido va a ser malo completo. Bueno, aquí nos damos cuenta que este tipo de sonido, ¿qué sería? Sería de calidad medio. ¿Cómo lo podemos resolver? Muy sencillo. Hay que subirle a la potencia de los altavoces. Si le subimos, por ejemplo, a 14 o 16 o 18, vamos a tener más potencia y por ende este valor va a bajar y vamos a tener una mejor sonido de la palabra. Eso es si lo colocamos al frente. Pero la otra opción era que lo colocáramos en el techo, que para mí sería lo más lógico que se hiciera. Volvemos a calcular el nivel de presión sonora. Ahora pensando en el techo, nivel de presión sonora. ¿Cuántos decibeles quiero escuchar? 75 decibeles, menos 20 veces la distancia. Recuerden que la distancia al oyente, habían dos distancias. Si yo lo tomaba con respecto al ancho, al largo, era 1.16. No, estoy equivocado. Con respecto al ancho, con respecto al largo, perdón, eran 2.141 y con respecto al ancho es 3.08. Entre el ancho y el largo yo debo de escoger la distancia más grande, que sería los 3.08, más 10 veces el logaritmo de la potencia. Para este caso, si no más me olvido, ¿qué potencia tenía si lo íbamos a poner a lo ancho? Creo que 3%. Sí, 3 watts. Sí, a lo largo eran 2, pero a lo ancho que necesitaba 3 watts. Entonces, 3 watts.
Hacemos la operación 75 decibeles menos 20 logaritmo de 3.08 más 20 logaritmo de 3. Igual, de los 75 decibeles que estaban saliendo de mi bocina, están llegando a mí 70.0001 decibeles. Hago nuevamente mi pérdida de sonido. Los 75 menos los 70 entre los 75 y todo esto multiplicado por 100. 75 menos 70, 5. 5 entre 75 por 100. Tendríamos una pérdida del 6.66%. Recuerden que este último valor debe ser menor a 7 para que la calidad sea excelente. En este caso, aunque está 6.66 es bastante alto, sigue siendo excelente. Yo recomendaría aún así intentar buscar una potencia mayor de mi bocina. No sé, un 4 o 5 watts de potencia. Eso haría que este valor fuera menos de 4 y tuviera una excelente calidad de sonido. ¿Qué factores podemos encontrar cuando tengamos que ponerle sonido a un lugar? Número 1, cuando tenemos grandes áreas reflectantes, si tenemos grandes paredes, esas paredes rebotan mucho el sonido. Es bueno y es malo porque también puede generar ecos. Cuando tenemos paredes paralelas, entonces ahí sí, si tenemos, por ejemplo, tabla roca para división en algunos lugares, principalmente en oficinas, vamos a poder encontrar en algunos lugares que tengamos repetición de sonido. Superficies cóncavas que puedan focalizar el sonido en áreas muy pequeñas, superficies que alberguen máquinas también porque generan ruido. En ese momento hay que tomarle en cuenta y hay que ponerle 10 decibeles más a lo que yo quiera calcular para que cuando haya ruido lo pueda evitar, que el sonido sonoro producido por el equipo no sea suficiente, que el tiempo de reverberación ya nos dimos cuenta que sea muy largo, mayor a 2 segundos, que el oyente esté alejado del altavoz, es decir, que de donde esté la persona, desde que la persona que está escuchando al altavoz esté muy lejos, como en el primer caso, o que estén mal alineados, es otro de los problemas que podamos tener. Para este problema, ¿cuál va a ser la recomendación o cuál sería la mejor opción? La mejor opción sería colocar tres salidas directamente de audio colocadas a 1.16 de la pared y entre sí a 2.33 con una potencia mínima de 3 watts. El símbolo de los altavoces es este símbolo muy parecido a un emoticón de audio y con eso ustedes lo pueden representar directamente en un plano. ¿Qué se representa únicamente ahí? La tubería y las salidas de altavoces. No se coloca ni qué cantidad de cable lleva ni el calibre. Para evitar cualquiera de los anteriores, yo recomendaría que se seleccione cuidadosamente la potencia de la instalación, utilizar altavoces multidireccionales, es decir, que se puedan mover del tipo bocina o columna, como los vimos en los casos anteriores, reducir la distancia, instalar 2 o más altavoces y, por supuesto, evitar en la medida de lo posible orientar los altavoces hacia grandes superficies reflectantes. Es decir, si ustedes tienen una pared enfrente, no lo hagan, intenten mejor que llegue por partes laterales, porque si no, va a existir un rebote de sonido y por eso muchas personas cuando están en lugares muy lejanos escuchan el sonido que viene y después un rebote. O por ejemplo, cuando estamos hablando por teléfono o en videollamadas, se escucha que uno está hablando y uno vuelve a escuchar su voz porque alguien tiene abierto su micrófono. Algo parecido puede aparecer en la realidad. Lo que vimos el día de hoy, pues es parte de lo que es la arquitectura acústica. Como si fuera, Mande. Mande, Henrik. como si fuera un eco, más o menos. Exacto. Se conoce como efecto Haas. Ya ve que H-A-S-S. Pero es un eco. es. El arquitecto Mark Fisher un día parafraseó lo siguiente: la armonía que da una melodía es un elemento integral de la ambientación, es parte sobrecogedora para cada obra y debe causar en los visitantes. Es primordial la música, principalmente en lugares públicos, empresas, tiendas de conveniencia, supermercados, para poder dotar de emoción, motivación, creatividad, felicidad, etc. Entonces yo les recomiendo, cuando tengan la oportunidad de diseñar un espacio amplio, siempre intenten dejar
preparaciones para un lugar de ese tipo. Entre más preparación dejen, más fácil puede ser después hacer la instalación. ¿Dónde lo deben de hacer? Cuando vayan a colocar aulas de clases, según la normativa ya debe de quedar preparado, centros de convenciones, en restaurantes, en hoteles, igual es recomendable siempre dejar este tipo de cosas. En muchos hoteles pueden ir ustedes y se van a encontrar que ya tiene un sistema de sonido y que ustedes pueden conectar por Bluetooth o por cable directamente a su celular, o en hoteles más viejos venía una bocina para escuchar radio o escuchar discos. Entonces, hay una gran variedad. Yo les recomiendo ahí sí que se den una vuelta y que puedan checar todo esto más detalladamente. Vamos a seguir haciendo algunos otros ejemplos para que quede más claro.